Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidas chicas a este nuevo episodio. Esta vez queremos hablarle con más detalle de qué es realmente la menopausia y las etapas. Y ahí hay que aclarar algunos conceptos, porque cuando hablamos de menopausia hay una gran confusión. En realidad nosotras lo que pasamos es por un proceso que médicamente se ha acuñado el término es de climaterio, porque el significado en griego de la palabra climater es peldaños o escalones. En realidad es como para describir todas las etapas que la mujer atraviesa a lo largo de su periodo de vida fértil. Y la menopausia en realidad es un punto o una fecha que ahora le vamos a decir con más detalle la definición correcta según la Organización Mundial de la Salud. Por ahorita las invito a que nos escuchen durante todo este episodio y que nos consulten sus dudas o nos compartan sus comentarios. Y para continuar con lo que habías comentado, Karen, si la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define a la menopausia natural o fisiológica como ese cese permanente de la menstruación, determinado de una manera retrospectiva, es decir, después de 12 meses consecutivos en amenorrea. Para las que no entienden esta terminología, amenorrea significa que no hay menstruación, cuando realmente ya ha parado la menstruación o cuando en un momento tú observas que no te baja lo que es la menstruación. Pero esta parte o esta menopausia la hablamos es sin causas patológicas. La organización dice que se presenta, o las estadísticas que tienen actualmente, es que se presenta en mujeres entre los 45 y 55 años y en México se ha visto que el promedio aparece alrededor de los 48 años. Pero de las cosas que yo he leído, en general a nivel mundial, la edad más frecuente en la mujer es alrededor de los 50 a 51 años, en promedio, tanto en países europeos como en Estados Unidos. Quizás en Latinoamérica, y por eso mencionan México precisamente como un país que representa parte de Latinoamérica, el proceso de menopausia pareciera que pudiera ser antes. Pero cuando hablamos de menopausia, realmente, si queremos hablar de forma correcta, y era lo que le queríamos compartir en este episodio, para los médicos decidieron diseñar como una escala donde clasificar esas etapas en función de unos números, partiendo de un índice negativo, que es la etapa más fértil de la mujer, hasta un índice positivo, que es la etapa más tardía después del proceso real de la menopausia. Si entendieron un poquito lo que les dijo Marvi antes, que a mí me costó muchísimo terminar de entenderlo porque pasa algo con la lengua, con el idioma, que es que al final, como escuché una vez de un profesor de literatura, el idioma es una lengua viva. Y al final las palabras son las que las personas quieran darle el significado. Entonces, a nivel médico, la menopausia es eso. 12 meses contados después de la última menstruación. En mi caso, para darles el ejemplo en concreto, yo dejé de menstruar enero 2017. Y esa fecha, las que todavía no han pasado por el proceso de menopausia, ténganlo en cuenta. Porque siempre que vayan al médico le van a decir cuál fue su última vez que menstruó. Y uno por lo general, como es muy desordenado, se le va olvidando, porque además van pasando los meses, no tienes la menstruación, pero no la notaste, no tomaste detalle, y al final no tienes cuál es la fecha exacta, a partir de la cual tú puedes decir, yo entré en menopausia, Karen Norris entró en menopausia en enero 2017. Menopausia como tal es una fecha. Exacto, y esa es la gran confusión. Cuando empezamos a hablar de menopausia, todo el mundo termina confundiendo climaterio por menopausia. Como nuestra función no es confundirlas más, sino más bien darle herramientas para que entiendan de qué se trata todo el proceso, lo que queremos aquí es más o menos manejar algunas definiciones. Entonces, menopausia es una fecha. En el caso mío personal, fue enero 2017. Después de eso,
antes o después de esa fecha es que uno define periodos. Entonces vamos a hablar un poquito de esos periodos según esta clasificación para que les sirva a ustedes de guía. Exacto. Y como le dijo Karen, ¿no? Esta guía o esta clasificación llamada STROM fue creada especialmente o dirigida para los profesionales médicos. Sin embargo, en Pausa a la Menopausia sabemos que el conocimiento es poder y que cada mujer debe hacerse responsable por conocer mejor sus procesos de cambio. Así que vamos a hablarle, porque esto trabaja o está clasificado en 11 fases en total y está propuesto en escala. Como le dijo Karen, va desde -5 hasta +2. Entonces vamos a hacérselo lo más simplificado posible para que entiendan y puedan encontrarse en qué fase o qué etapa están cada una. Cuando hablamos de la -5 es cuando estamos trabajando o estamos en el ciclo menstrual variable regular, es decir, la menarquia. Es tu primera menstruación, es cuando nos desarrollamos. Y según las estadísticas, eso pasa entre los 10 a los 16 años. Luego tenemos la etapa -4, que es el ciclo menstrual regular, es decir, cuando eres total y plenamente fértil. Y ahí es muy importante mencionar lo que dijo Karen, cuando nosotros nunca notamos la fecha de nuestra menstruación. Pero en esa etapa que estamos tan fértil y que cuando estamos activas sexualmente, sí la notamos, sí estamos pendientes. Un gran porcentaje, pero está el porcentaje que no, ¿vale? Sobre todo las mujeres que se cuidan con pastillas anticonceptivas. Se divide en 3 etapas, lo que llamamos la etapa reproductiva, la transición hacia la menopausia y la posmenopausia. Continuando con esa etapa reproductiva, todavía entonces vamos a trabajar con las etapas -3B y -3A, que vamos a explicar sencillamente, es decir, -3B. Aquí los ciclos son regulares. Esta etapa es aproximadamente a los 35 años. Es cuando hablamos de la que comienza lo que se llama la premenopausia. Cuando comienzas a escuchar, es que puedes estar entrando en premenopausia, es porque probablemente a lo mejor el doctor te hizo, tu ginecólogo, el especialista, alguna analítica, evaluación de tus hormonas, y también pudo haber detectado que sobre todo una hormona que se llama antimoleriana se encuentra baja, es decir, que tus folículos, tu número de folículos está bajo. Ahí puedo acotar algunas cosas. Me gustaría acotar algunas cosas. A la mujer desde el punto de vista biológico se la considera plenamente fértil hasta los 35 años. Porque a partir de los 35 ya toda la función ovárica empieza a decaer. De hecho, cuando la mujer empezó a profesionalizarse, la mayoría de los embarazos empiezan a suceder en ese periodo. Ahorita la mujer busca tener hijos entre los 35 y los 45. Recién tuve la experiencia de que, conversando con un ginecólogo especialista en todo el tema de fertilidad, él decía que precisamente a partir de los 35 van disminuyendo la capacidad de nuestros ovarios, porque ya tenemos cada vez menos óvulos que madurar, y va aumentando la posibilidad de abortar. ¿Por qué? Porque ya ese útero está empezando a envejecer. Entonces ahorita nos sentimos plenamente jóvenes. De hecho, los 35 de ahorita son los antiguos 25, porque todo se ha corrido como de 10 años. Sí. Pero fisiológicamente, biológicamente, seguimos teniendo que si la mujer entra en embarazo en ese periodo, ya la consideran primigesta añeja. Y ya la mujer se expone a una serie de riesgos mayores porque el proceso de fecundidad y de fertilidad empieza a decaer. Entonces, nos sentimos muy bien, pero ya se empiezan a presentar cambios que nos llevan a la transición a la menopausia. Todo esto lo digo no para meterles miedo, sino para que tomemos conciencia de que justamente debemos en ese periodo de tiempo, si no antes, ya empezar a cuidarnos mucho más y establecer rutinas de vida que nos permitan transicionar ese proceso de menopausia de una manera lo más saludable y sana posible. Exacto. Pero entonces tiene mucha relación, que habría que explicarle bien, que viene entonces la etapa -3A. ¿Qué pasa aquí? Comienzan a cortarse los ciclos de sangrados menstruales frecuentemente.
Y yo creo, Karen, de una vez que yo me puse a analizar todo esto, que yo a mis 44 años, yo debo de estar ya en esta fase. ¿Por qué? Porque yo no estoy notando que mes a mes, primero viene con menos cantidad y menos días. También he notado que, por ejemplo, el mes pasado, sí hubo mayor sangramiento, que me extrañó porque ya llevaba varios meses sangrando poco. Entonces, haciendo un análisis, a pesar de que dice que puede estar alrededor de los 40, estoy en los 44. Yo debo de estar ya en esa fase. O sea, yo ya estoy en mi etapa reproductiva tardía. Sí, y cuando hablamos de fases también queremos decir que no es que hay una fecha exacta, sino que son procesos así como grises. Es decir, entre los 35, esa etapa que aquí se clasifica como -3, es la que, digamos, más cotidianamente se entiende como premenopausia. En términos muy convencionales se dice que va entre los 35 y los 45. Entonces, efectivamente, tú estás acercándote a esa etapa, porque entre los 35 y los 45 se presenta como que todo ese proceso de transición. Entonces, cuando uno habla de transición, significa que puedes estar en un proceso de cuando solamente bajan la hormona antimuleriana, o ya entras en el proceso de perimenopausia, que se marca por esos sangramientos irregulares. A veces te viene la menstruación, a veces empieza a fallar, a veces se alarga muchísimo la menstruación hasta que finalmente desaparece. Ese proceso se llama transición a la menopausia o perimenopausia. Pero hay mujeres que se les puede presentar a los 45, hay mujeres que pueden empezar su proceso de perimenopausia a los 45 y terminar entrando en la menopausia como tal a los 55. Entonces la edad es muy variable, pero ya uno está en el proceso, o sea, ya uno está montado en el tren. Claro. Y en ese periodo es donde más cuidados tenemos que tener. De todo nivel. Primero, porque todavía estás fértil, porque estés escuchando esto, te confíes en que ya tienes pocos óvulos, en el que realmente ya no, tu concentración es para ovular ha disminuido tanto, sigues siendo fértil. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Y en esta fase, que es lo que a mí me llamó la atención, a niveles conscientes, es comenzar a trabajar mucho en mí, en mi cuerpo, prepararlo. ¿De qué manera? Bueno, próximamente, o los invitamos también a que vean nuestros talleres, nuestros podcasts anteriores, porque tienes que prepararte a niveles nutricionales, emocionales y tomar nuevos hábitos de vida. Si eres sedentaria, implementar ejercicios de rutina semanal, con ciertos cuidados. Hay varios podcasts, varios episodios que tenemos programados para hablarles con más detalle de toda la parte del ejercicio. Pero este periodo es crítico. ¿Por qué? Si la mujer no toma conciencia y no cuida varios aspectos, hay varias incidencias de enfermedades que realmente asustan, porque después de que pisas, digamos, esa escala, el retroceder, revertir o prevenir, siempre prevenir es mejor que tener que atender una enfermedad. Y este es el periodo en donde debemos prevenir. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Quistes mamarios, miomas, porque en estos procesos es donde aparecen más las fibrosis que llevan a sangramientos muy abundantes que terminan haciendo que la mujer termine en una menopausia quirúrgica. Y eso es anticipar también los procesos de cambio. ¿Por qué? Porque si no atendemos esos cambios hormonales y tenemos ya de por sí todos nuestros tejidos con unas inflamaciones crónicas acumuladas, terminamos desarrollando las enfermedades. Entonces, en este periodo es crítico tomar conciencia. Y estamos hablando del periodo -2. Ahora vamos a empezar a hablar del -2, que ya estamos hablando que estamos ya en la transición de la menopausia. En este periodo, no a todas nos pasa, pero hay un porcentaje que empieza a presentar sangrados menstruales largos, es decir, por más de 7 días. Tienes que estar pendiente, si es tu caso, porque no te debes de confiar tampoco, porque puedes estar hablando también de menstruaciones anovulatorias, donde ya no hay un ovario, ¿vale? Un óvulo que está siendo
transportado al endometrio para que luego tu sangre, que ya eso también lo vamos a explicar en uno de los talleres, con todo lo que se acumula del endometrio, tú puedes hacer lo que es tu menstruación. Entonces tienen que estar muy pendientes en esta fase, pero no ocurre a todas las mujeres. Y ya luego entonces si estamos hablando de la etapa -1. Aquí comienzas a observar lo que es en los intervalos de amenorrea, lo que habíamos comentado antes. Pérdida o falta de la menstruación mayor o igual a 60 días. Es decir, puedes empezar a observar algunos meses que no te viene este mes, luego falta de 2 o 3 meses consecutivos. Inclusive hay un estudio que revisé donde una ginecóloga decía que en esta fase es muy frecuente que la mujer presente le venga el periodo de este mes 6 meses en amenorrea sin su periodo, le vuelva a venir y luego 6 meses más. Ya a partir de allí puede ser que comience a contar los 12 meses para entonces entrar a lo que es la menopausia. Pero en esta fase, Karen, esta dura aproximadamente entre 1 y 3 años. O sea, es un proceso largo que puedes estar viviendo también. En algunas mujeres, sí. En algunas mujeres, o sea, que puedes estar... Puede ser un proceso largo y ya hay algunas mujeres en donde también empiezan a manifestar síntomas vasomotores. Uh-huh. Ahora, ¿qué son síntomas vasomotores? Los bochornos, estos calorones, lo típico. Pero no solo los calorones, porque es que dentro de esos síntomas vasomotores son los calorones y las sudoraciones nocturnas. Entonces, claro, la mayoría de las mujeres empiezan es con las alteraciones del calor, no sé si tengo calor o frío. Antes, cuando siempre sentía frío en algunos ambientes, me dan unos subidones de temperatura raros. Y en mi caso, yo no tuve síntomas vasomotores, sino después, al año de haber ya cumplido mi año de menopausia como tal, de ausencia de la menstruación como tal. Pero sí recuerdo que sí empecé con los cambios en la menstruación. Para ser consciente, estaba como en la etapa -2, cuando ya me acercaba sobre los 49 años, próxima a cumplir los 50, y antes de cumplir los 50, porque coincide justamente mi cumpleaños con esa primera falla de la menstruación, que después de eso ya no la volví a ver. Antes de eso, me sucedió que las menstruaciones cada vez eran como más escasas, hasta que desapareció por 3 meses, y de repente volví a tener un ciclo con una menstruación que fue normalita, duró como 3 días de forma abundante, pero después pasé como 2 meses con sangramientos, pero eran unos sangramientos muy extraños, así como que ya se estaba despidiendo. O sea, era una gotita hoy, mañana no pasaba nada, decía, bueno, ya no me va a venir, dejaba de usar los protectores para los protectores íntimos, las toallitas diarias, y resulta que después volví a sangrar, me manchaba, pero eran unos sangramientos muy, muy raros, que me duró como 3-4 meses. De hecho, fui al médico y me atendió en esa oportunidad una médico y me dijo que eso era totalmente normal porque estaba dentro de ese proceso justamente de la menopausia. O sea, la transición, ya justo estabas en esa etapa entre -2 y -1. Plena transición, aterrizando casi para la menopausia, que se me presenta justamente al final de esos sangramientos. Dejé de sangrar y a partir de ese mes, que es el que yo siempre digo que fue en enero de 2017, porque a partir de ese mes ya no tuve más nunca ningún tipo de sangramiento. Entonces, todavía allí en ese año... Y para esa época nunca habías... Sí, todavía allí en ese año... No presentabas calorones. O sea, no tenía calorones. Uh-huh. Al final, cumpliendo casi 11 meses sin ver la menstruación, es que empecé a tener esas famosas sudoraciones extrañas del sofoco, que es un calor muy raro, porque es un calor frío, o sea, es un cambio de temperatura, que cuando quiero describir, yo lo asocio es como con un carro. Cuando un carro empieza a tener como el termóstato fallo, que sabes que se marca como que está recalentándose, pero de todas maneras no es que está caliente algunas piezas del motor, es una cosa así como que hay una descalibración total de la temperatura, y así lo terminé sintiendo. O sea, de repente estaba en Bogotá, un clima totalmente frío,
entró a un restaurante que no estaba caliente, no hacía calor dentro del restaurante, por decirlo así, pero de repente se me llenó la frente de gotas de sudor de una manera muy anormal porque jamás había sudado de esa manera. O sea, no estaba haciendo ejercicio, no era que estaba físicamente activa para sudar de esa manera. Entonces allí fue cuando dije, ok, ahora sí llegó la menopausia. Y esa es la fecha que entonces luego, cuando ya volví a ir al médico, me dijo, si ya tú cumpliste los 12 meses contados de tu última menstruación, en esa fecha es cuando tú entraste en menopausia. Y eso tiende a confundir, y por eso quiero hacer la aclaratoria. Yo siempre pensé que la menopausia era todo un proceso. No, es una fecha. Entonces, después de esa fecha, yo hoy día, si puedo decir con conciencia, porque antes no la tenía, que ya yo estoy en posmenopausia a partir de enero 2017. Y ahora ese trance de la posmenopausia al que vamos a hablar, porque ahorita hablando de la menopausia, que es lo que en esta clasificación se llama como etapa 0, y que esto puede transcurrir entre 45 y 55 años. No lo sabemos. Tenemos que esperar que nos llegue la fecha. Entonces, vamos a seguir con la posmenopausia, que entonces la definen como en 3 partes la +1. La definen con +1 A, B y C. Comienzo explicando. La +1A marca el fin de ese periodo de esos 12 meses, de esa menopausia. Y aquí comienza si el número de tus folículos que tú tienes en tus ovarios, sí ya están muy bajos. ¿Y qué hace? Hay una de las hormonas que su terminología es en inglés FSH, que es la folículo la hormona folículo estimulante. Esta hormona se eleva muchísimo. Y ella tiene una relación de lo que es nuestra glándula hipófisis con nuestros ovarios. Entonces, bueno, cuando realmente nosotros dejamos producir estrógeno, esta hormona se eleva porque, ya esto te lo explicaremos en otro episodio, porque ella pide al ovario, al óvulo, o sea, que realmente haya el proceso de ovulación. Si no hay, entonces esa hormona se eleva. Ya luego pasamos a la etapa +1B, que hay un rápido aumento, pero ahí sí como que esos picos altos de esta hormona que te estoy hablando, la FSH. Pero esto pasa entonces 2 años luego del último sangrado menstrual. O sea que todavía queda un poco porque salgamos de este proceso. Pero entonces aquí sí hay una probabilidad alta de esos síntomas vasomotores. Ahí fue en esa fecha donde tú comenzaste a... Básicamente, sí. Claro, finalizando el primer año, por decirlo así, en la plena etapa +1, tal como está descrito aquí. 12 meses después de haber dejado de menstruar. Fue cuando empezaron los síntomas vasomotores. Porque según las estadísticas, y bueno, por tu propia experiencia, ¿no? Son más frecuentes en la noche que durante el día. De hecho... Lo que pasa es que va por etapas. Y si uno no toma acciones, yo creo que, claro, yo nunca digo que me arrepiento de nada de lo que he vivido ni de las decisiones tomadas. De lo único que puedo lamentar es de no haber tenido la información, porque no la tenía. Sí, básicamente no tuve conciencia, no había tanta información disponible como cada vez está surgiendo más gente interesada en tener conocimiento y más conocimiento disponible a lo cotidiano. Pero en ese momento, a pesar de, como siempre lo he dicho en otros programas, de haber leído muchísimas veces sobre menopausia, nunca me preocupé. Realmente fue una cuestión de... Y los síntomas fueron como progresivos. O sea, en ese primer año, en esos primeros 12 meses, prácticamente yo no tuve mayor cambio y dije, me va a ir bien. A mi mamá le fue bien, no tuvo prácticamente síntomas, a mí también. Uno siempre positivo. Entonces, empiezan a aparecer esas sudoraciones en la frente y como a los 6 meses, claro, yo tuve también unos procesos de unas decisiones de vida personal bien importantes durante ese periodo. Inclusive cambié de trabajo, cambié de ciudad, etcétera. Y eso como que aceleró una serie de cambios. Y sí me empezó a suceder, porque esos cambios vasomotores se describen, por eso quiero hacer la acotación,
fundamentalmente como sudoraciones, el sofoco, el famoso sofoco, que es el calorón que sube y después baja la temperatura y después uno siente como un sudor frío hasta que se medio estabiliza nuevamente. Y algo que me empezó a suceder es que todavía para ese momento no tenía las famosas sudoraciones nocturnas, que era aún más desagradable, pero sí se me empezaron a hinchar las manos y yo lo había asociado con los problemas vasomotores. Y no tienen una asociación directa. Es decir, si a ustedes, algunas de ustedes sufren de esas manos y pies hinchados, eso está relacionado con los procesos de cambio, pero no son síntomas vasomotores como tal. Luego, cuando ya pasaron casi 2 años de ese proceso en que ya dejé de ver la menstruación, o sea, de esa fecha de la menopausia, es cuando empecé a padecer las famosas sudoraciones nocturnas, que es realmente lo más desagradable que he vivido, aparte de las inflamaciones de manos y pies. Porque uno tiende a quedarse dormido, pero como sudas, además amaneces bañada en sudor, es decir, las sábanas empegostadas de sudor y es extremadamente desagradable la sensación porque la sábana se enfría, tu cuerpo se enfría, pero sales de un sudor, o sea, es como que estuvieras durmiendo y estás delirando. Lo mismo que le da a las personas cuando tienen las fiebres altas, eso es todas las noches. Entonces es un proceso desgastante y muy fuerte, al que no todas las mujeres se enfrentan. Y justamente estos programas son para que las mujeres cada vez busquen más recursos para que eso no suceda, como hablaremos en los próximos episodios. Y aquí entonces, cuando hablamos entonces de las alteraciones del sueño, porque cuando a las mujeres les tocan esos sudores nocturnos, esos sofocos, por supuesto, ya después conciliar el sueño y que tiene mucha relación con la parte neuronal del cerebro, volver a llegar a ese estado REM que obtienes ese sueño a profundidad, te cuesta. Y a eso se le suma que si yo duermo mal, tengo mi cerebro inflamado, empiezo a perder la memoria corta. Esa memoria de qué estaba haciendo, qué iba a hacer. O sea, voy a buscar una cosa, no sé qué, y uno empieza a sentirse en alarma porque dice, me estoy sintiendo vieja. O sea, porque las cosas... Y además hay una cosa que se menciona muy poco y que lo vamos a desarrollar en otros episodios, que es la famosa neblina mental. No todas las mujeres la perciben, no todas las mujeres la viven, pero yo lo viví de una forma muy importante porque mi trabajo necesita concentración, lectura, desarrollo, análisis de ideas, análisis de todo tipo, y no era posible que sumara 2 más 2. O sea, había días en que, claro, si sumas mal dormir, los sofocos, eso te baja muchísimo tu capacidad de concentración y a eso se le suma que entonces ese cerebro empieza a, no solamente está fallando o buscando de reorganizarse en su proceso de cómo controlo temperatura, sino cómo controlo toda una serie de procesos más que cognitivos de concentración, que tiene que ver con tu toma de decisiones, como con la capacidad de discernir cuál es tu día a día, y a eso se le suma que entonces te sientes primero con miedo, porque inevitablemente sientes que no estás en control de tu cuerpo. Y eso está pasando. Y además con unos cambios de emociones muy fuertes. Uno puede pasar de la risa al llanto o de una ira incontrolable, inclusive sin motivo, etcétera. O sea, hay un desborde también ahí de la parte emocional. Sí. Y todo eso se suma justamente a esos cambios generales que sufre la mujer en este proceso. En esta clasificación estamos hablando por los momentos de los síntomas clínicos, pero más adelante le vamos a hablar sobre los síntomas psicológicos. Vamos a pasar entonces a la etapa más 1C. Esa es todavía es la menopausia, lo que se llama la posmenopausia temprana. Uh-huh. Que es donde se presentan todos los síntomas tempranos. Claro, porque la más 2 ya es la tardía. Y en relación con la etapa más 1C, aquí realmente ya
prácticamente no hay folículos. Y esa hormona que habíamos comentado, que es la antimuleriana, está muy, muy baja porque ella es una sustancia que es segregada por los folículos ováricos que determina realmente si hay función ovárica o no, si hay un óvulo o no. Esta etapa puede durar 3-4 años más, lo que estábamos comentando. Los síntomas depende de cada una. Pueden continuar los síntomas, si tomamos conciencia pueden mejorar. Ya luego entonces, aquí todavía, Karen, estamos en lo que es posmenopausia temprana, porque ya luego llega la más 2. Aquí prácticamente ya no hay cambios en la función reproductiva. Aquí se evidencia lo que empieza a aparecer aquí, es esa evidencia del síndrome genitourinario de la menopausia. Y que ahora se llama también atrofia vulvovaginal, que es el término que más se está usando. Aquí hay también una proporción variable de lo que son los síntomas vasomotores. Todavía hay un porcentaje de mujeres que a esta fecha sigue presentando esos procesos vasomotores. Esto ya estamos hablando en promedio de una edad de 53 años, 53, 55, dependiendo de cuándo fue la fecha de menopausia. Exacto. Y entonces, bueno, realmente todo este recorrido en cuanto a esta clasificación es para que analices un poco en qué etapa te encuentras. Y sobre todo esa parte de que analizarte, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Y compararte un poco con los comentarios que nosotras hicimos y buscar también información adicional que te ayude. Apoyarte también de tu médico y de toda la información que nosotros te podemos dar. Yo quería acotar algo aquí, Marvin, que es cuando hablamos de esa posmenopausia temprana, hay mayormente lo que uno siente, las que tenemos sintomatología, porque hay unas bendecidas y afortunadas de un 15% que no tienen ningún síntoma, y hay otras que tienen síntomas muy moderados. Por lo general, los que tienen síntomas moderados manifiestan básicamente síntomas vasomotores. Pero en esta etapa, uno tiene que tomar previsión, y si toma previsión, detiene o revierte, pero sobre todo puede prevenir procesos que se empiezan en esta etapa, que nadie nos habla, pero que se manifiestan 10 años después, 10 o 15 años después, que son procesos que muchas mujeres no asociamos con la menopausia, pero que debemos asociarlo. O sea, con la toma de conciencia es esos procesos degenerativos como osteoporosis, y como algunos tipos de demencia, pero sobre todo lo que se llama el síndrome genitourinario, que después se presenta en las mujeres como, siempre se me olvida la palabra. Prolapso. Prolapso, exactamente. Todos esos síntomas que se manifiestan 10 años después, se pueden prevenir si tomamos conciencia desde este periodo de tiempo, porque esos tejidos van degenerando progresivamente a partir de la fecha de menopausia. ¿Cuáles son esos tejidos? La vulva, la vagina, los labios mayores, los labios menores, pero sobre todo el interior de la vagina se va haciendo cada vez más delgado y se va acortando. Entonces yo recuerdo que una persona muy allegada a mi familia, a la cual le tengo mucho cariño, en algún momento, cuando ya yo estaba adulta, estaba casada y quería como ver qué era lo que le estaba pasando a ella, ella me comentó que ella sufrió una histerectomía. Y 10 años después me decía que no podía tener relaciones, o sea, que las relaciones eran muy dolorosas y que ella sentía como que el órgano de su esposo la molestaba al punto que ella me preguntó si era que su órgano estaba entrando en el útero de ella. Yo le decía, eso no es posible porque el órgano llega hasta el final, que es el cuello del útero, y no está pasando eso. Hoy día sí entiendo que era lo que le sucedió. Ella había tenido sus relaciones totalmente plenas, pero en ese periodo nadie le dijo que su vagina se acortaba producto de ese proceso degenerativo. Y a partir de ese proceso, ella dejó de tener relaciones con su esposo
y ya no tuvieron más una vida sexual satisfactoria, porque para ella las relaciones sexuales se convirtieron en una tortura. De hecho, ella me decía que ella le huía al marido. Entonces, y la terminología clínica ante eso es disparagüenia. Exactamente. Y todo eso se puede prevenir si la mujer toma conciencia en esta etapa. Eso es desde el punto de vista del aparato geniturinario. Entonces, uno en este proceso de cambio es cuando más conciencia tiene que tener en trabajar suelo pélvico, en no hacer esfuerzos que te dañen toda esa estructura, porque esa estructura se va haciendo cada vez más débil si uno no toma ciertas previsiones. Y aquí, de todo lo que he leído, y contra todo pronóstico, porque yo era una de las que decía que si podíamos tener alejado todos los tratamientos hormonales era mejor, hoy día les digo que cambié totalmente mi visión respecto a ese tema, porque justamente en este periodo es cuando más se requiere de ese apoyo que la medicina moderna nos da, que es tener una terapia hormonal sustitutiva que nos prevenga o nos retrase todos esos procesos degenerativos, esperando a que todo el sistema nervioso termine de hacer su proceso de adaptación y poder transitar el resto de la vida con más calidad de vida. Sí, entonces hacerles un llamado de atención, que recuerden por los comentarios que les estamos haciendo en este momento, que esa atrofia vulvovaginal sin tratamiento alguno te va a impactar negativamente en tu calidad de vida, incluyendo con esa dificultad en las relaciones sexuales y en la sensación del bienestar, y lo importante que es para ese bienestar de pareja, y estar consciente también de todas esas patologías que puedes llegar a tener. Que se pueden desarrollar a raíz de ese desbalance hormonal. Lo que quisiera es que cerráramos un poquito esto, no para que las mujeres se queden con ese miedo a la menopausia, porque justamente lo que queremos es lo contrario. Todas esas enfermedades que se desarrollan por estos procesos de cambios hormonales son totalmente prevenibles. Es decir, toda esta información que les estamos compartiendo es para que tengan conciencia de que tienen recursos a sus manos. Es decir, yo no dependo del médico para tomar acciones para prevenir esos procesos de cambio. Y si voy al médico es para que ese médico no solamente me escuche y me atienda, sino que me proporcione opciones. Si ese médico me dice, quédate con eso porque ya estás envejecida y eso es lo que te toca, cambia de médico, porque eso no es esa no puede ser la justificación. Entonces, no es que la medicina es la panacea, no es que una cápsula mágica me va a impedir y me va a quitar mis procesos de cambio, sino es asumir esos cambios con conciencia para que realmente sea una transición y no una cosa que me lleve a la muerte. Y estés en el punto que estés, es sencillamente hacer cambios, independientemente cómo estés. Si eres de las mujeres que realmente entraron en ese 15% en el que ya pasó por la menopausia y no tuvo ningún síntoma o muy moderados, te felicito. Pero aún no teniendo síntomas evidentes, igual estás en un proceso degenerativo de todo tu aparato vulvovaginal. Entonces tomas acciones, igual te tienes que cuidar y sobre todo en esos casos, con más razón, tienes que ir al médico y verificar cómo está tu condición de tu aparato reproductivo. Y para las otras mujeres, que son aquellas que dicen, ok, yo no tengo pareja y a mí la sexualidad la verdad es que no me interesa. También tenemos que llamarles la atención sobre una situación. Si yo no mantengo activo mi aparato urogenital, no solamente voy a tener problemas de prolapso, no solamente voy a tener problemas urinarios, de pérdidas urinarias que son incontinencia urinaria, etcétera, etcétera, que son bastante desagradables, sino que además estoy permitiendo que mi sistema nervioso degenere. Porque si yo no activo todos los órganos de mi cuerpo, mi sistema nervioso va diciendo, ok, ya no necesito tenerle tanto trabajo a esto y voy apagando partes de mi sistema nervioso. Entonces, queremos mantenernos sanas, saludables y conscientes, siempre se puede.
pero hay que ponerle energía y cuidado. Total y plenamente. Entonces, para todas aquellas chicas, recuerden que la menopausia es una fecha en el que es sencillamente una fecha después de 12 meses sin tu periodo menstrual y que todo ese proceso previo se llama climaterio. Y si ya pasaste esa fecha, estás en posmenopausia, con todas las cosas asociadas a ese proceso. Lo que no debemos tenerles es miedo a todos esos cambios que significa como tal todo este proceso y prevenir todas aquellas situaciones o cosas malas que podríamos pasar. Sencillamente es hacer esos cambios a no llegar a tener procesos degenerativos y que sean perjudiciales para nosotras, cambiándonos esa calidad de vida. Así que si quieren compartir con nosotros, nos pueden escribir a nuestro email info@pausalamenopausia.com, por Instagram, Facebook, por nuestra página web pausalamenopausia.com. También queremos invitarlas a que sigan escuchando nuestros episodios donde entonces le vamos a hablar de la parte bonita de esta etapa, de la parte positiva y de todas las ventajas que ella tiene para que podamos entrar en plenipausia. Por hoy nos despedimos y le invitamos hasta nuestro próximo episodio. Las esperamos.